En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, Camacoes, y Pauta, les doy una cordial bienvenida al seminario Hablemos en Pauta, que con motivo del centenario de la Cámara, en esta ocasión aborda el tema Inversión extranjera en Chile. Muchas gracias por su atención. A continuación, damos inicio al seminario Inversión extranjera en Chile. Muy buenos días y bienvenido a este encuentro organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, titulado La Inversión extranjera en Chile. Soy Gabriela Villalobos y durante las próximas horas estaré participando en este encuentro que analizará desde la mirada pública y privada la importancia de los capitales extranjeros en este país. Son las 9 de la mañana en Chile, desde donde estamos transmitiendo este encuentro desde los estudios de Radio Pauta en Providencia, pero son las 2 de la tarde en España, donde pondremos nuestro foco en este seminario y a donde nos conectaremos también en unos instantes con algunos de nuestros invitados. Estos encuentros son organizados en el marco de los 100 años de Camacoes. La Cámara Oficial Española de Comercio de Chile celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre Chile y España. Hoy Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, bancas, seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometida con el futuro. Justamente para dar la bienvenida desde Camacoes nos acompaña Carlos Molina Saldívar, presidente de Camacoes Chile. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, Gabriela. Muy buenos días en Chile, muy buenas tardes en España. Quiero, antes que nada, partir agradeciendo por quienes van a intervenir esta mañana, tarde de España, porque tenemos de las más altas autoridades que no hacen más que honrarnos y darle relevancia a esta conversación tan interesante que vamos a tener esta mañana. En especial quiero agradecer a la ministra de Industria y Comercio, Mariana Reyes, a nuestra amiga ya Ciana Méndez, nuestra secretaria de Estado de Comercio, que nos ha dedicado tiempo en otras oportunidades. Muchas gracias, Ciana. Nuestro querido presidente, don Luis Bonet, que nos acompaña. Te agradezco, Luis, que puedas estar hoy día. A nuestro embajador, don Enrique Ojeda. Gracias, Enrique. A nuestro agregado comercial, Íñigo Febrer. Y en especial a nuestros panelistas, que vamos a tener una conversación muy dinámica. Está representado Invest Chile, en representación del gobierno, por Juan Araña. Muchas gracias, Juan, por acompañarnos esta mañana. Tenemos un destacado exministro, don Luis Céspedes, y ni más ni menos que al CEO de Abertis, una gran inversionista en Chile que hace muchos años está presente, Andrea Rogosti. Para nosotros la conversación de hoy día es sumamente importante, ya que, como muchos de ustedes sabrán, España es uno de los principales inversores en Chile. De hecho, depende cómo lo midamos, estamos en el segundo o tercer lugar.
como inversionista, pero donde además tiene una mayor relevancia, dado que somos con mucha distancia los inversores que estamos más diversificados en Chile. Estamos en la banca, estamos en seguros, estamos en infraestructura, estamos en tecnología, estamos en universidad, estamos en telefonía, y puedo nombrar muchos ejemplos. Y eso tiene la relevancia de la conversación que vamos a tener hoy día, porque España no tiene inversiones que son simplemente de entrada y salida, o inversionista gaviota que está un tiempo y se va. No, no. La relación que tenemos entre España y Chile es de largo aliento. Tenemos inversiones que llevan 20, 30, 40 años en Chile. Y es por eso que nos interesa mucho tener una conversación sobre el tratamiento de la inversión extranjera, que sin lugar a dudas es un activo que tiene Chile, pero que debemos cuidar, que debemos profundizar de tal manera de que España se sienta cómodo, mantengamos la certeza jurídica que es tan necesaria, la estabilidad institucional y sobre todo, muchos saben el proceso que está en curso en Chile. Tenemos un plebiscito constituyente en los próximos 30 días, a fines del mes de octubre, y de acuerdo a las informaciones y encuestas que hay, es muy probable que gane un apruebo, y eso significa que vamos a entrar en un proceso constituyente, una cosa inédita en la historia de Chile en estos 200 años. Vamos a abrir un diálogo como país, qué país queremos tener, desde qué lugar lo queremos construir, y en ese sentido, que vamos a conversar hoy día es fundamental. ¿Qué tipo de inversión? ¿Bajo qué regla? ¿Bajo qué estructura? Chile ha sido pionero en la región en mantener una inversión poderosa, en donde el inversionista es bien tratado y es cuidado. Tampoco se trata de que se le regale nada, sino que se trata de que pueda competir en condiciones de certeza, de estabilidad y de igualdad. Y en eso, la inversión española ha dado muestra de que no solamente es capaz de hacer un aporte en términos económicos, sino que va más allá su aporte al país. ¿Por qué? Porque España, como todos sabemos, pertenece a un país de primer mundo, está dentro de los países importantes de Europa, de la OECD, y sin lugar a dudas puede aportar también con sus prácticas, con su manera de hacer las cosas. La historia española es muy rica, también vivieron un proceso constituyente distinto, pero que en algo se asemeja quizás al que vamos a vivir, y entonces creo que tenemos mucho en donde interactuar. Y lo mismo desde Chile hacia España. Pueden haber perfectamente, y han habido algunos casos donde hay inversiones que van hacia Europa, entran por España o incluso en el mismo España. Por consiguiente, podemos establecer un diálogo fluido en los dos sentidos, y ese es el motivo de la Cámara. Nosotros celebramos los 100 años de la Cámara. ¿Bien? Lamentablemente teníamos un gran evento por las distintas situaciones que han pasado, no pudimos celebrarlo como nos hubiese gustado, pero eso no obsta a que sigamos avanzando, y siempre nuestra mirada es de futuro. Yo creo que en Chile lo que tenemos que ver es lo que viene, y muchos miramos que lo que viene es algo positivo, algo que resulta muy interesante y que nos va a permitir establecer las bases de un desarrollo aún más sustentable, que es el que Chile necesita para llegar a ser un país desarrollado. Por consiguiente, yo no quiero extenderme más, quiero agradecer que se hayan dado el tiempo para poder acompañarnos y poder tener esta interesante charla de esta mañana. Así que, Gabriela, yo te dejo para que podamos dar inicio a la conversación. Carlos Molina Saldívar, presidente de Camacoes Chile, muchas gracias por estas palabras iniciales en el seminario Inversión Extranjera en Chile. Y nos conectamos ahora con España, porque en esta ocasión también nos acompaña José Luis Bonet, presidente de la Cámara de España, para darnos la bienvenida al evento. José Luis. Querida secretaria de Estado, Chiara Méndez, querido presidente Carlos Molina, querido embajador Enrique Ojeda, queridos directores de la Cámara, señoras y señores, amigos y amigas, buenos días, buenas tardes a todos. En nombre de la Cámara de Comercio de España, quisiera
comenzar mi intervención agradeciendo la invitación recibida a la Cámara Oficial de España en Chile para participar en un acto tan relevante como el que hoy nos ocupa, donde pondremos de manifiesto la importancia de la inversión española en el desarrollo económico, social y cultural de Chile, y donde será interesante conocer las diferentes visiones sobre la temática desde una perspectiva empresarial, académica y pública a lo largo de la jornada. Este seminario, la inversión extranjera en Chile, se enmarca en los actos de celebración del centenario de la Cámara que se cumplió el 24 de octubre del 2019. Las circunstancias nos obligaron a posponer los encuentros agendados, pero hoy podemos reunirnos y deseo ante todo expresar mi más sincera felicitación y enhorabuena a la Cámara por el camino recorrido. Un camino que comenzó en 1919 en Valparaíso, donde españoles emprendedores decidieron asociarse libremente con el fin de contribuir al incremento del comercio y de la industria y constituirse como una palanca más de las políticas de acercamiento por parte del gobierno hacia algunos países de interés en materia de cooperación público-privada. De esta forma, se inició un recorrido que ha cumplido sus primeros 100 años, donde la Cámara ha sido testigo y parte activa de la historia de éxito de la economía chilena. Ciertamente, podemos decir que la Cámara ha sido y es también un reflejo de la evolución de las relaciones empresariales entre España y Chile. Lo que en los inicios fue una organización exclusivamente centrada en aglutinar empresas españolas, fue poco a poco transformándose y actualmente encontramos entre sus socios numerosas empresas chilenas con importantes intereses en España, incluso las sinergias creadas entre empresas españolas y chilenas. Estas les han permitido llegar a acuerdos para acometer relevantes proyectos conjuntos en el resto de Latinoamérica. España es hoy uno de los 3 principales inversores en Chile, siendo muy relevante su presencia en sectores estratégicos como las infraestructuras, telecomunicaciones, energía, banca, medio ambiente y comercio. Las empresas españolas presentes en el país sustentan el principal pilar de nuestras relaciones. Sus inversiones y su demostrado compromiso de permanencia han contribuido a la generación de alianzas y acuerdos públicos y privados. La contribución de las cámaras de comercio ha sido y es fundamental en este sentido, intensificando los canales de información, formación y promoción económica, identificando nuevas oportunidades para el crecimiento de nuestras empresas, en particular las pymes. Sin embargo, todos somos conscientes de las dificultades a las que nos enfrentamos en estos momentos por los efectos de una pandemia global que ha provocado un impacto súbito y generalizado en todo el mundo, con una recesión hasta ahora desconocida de la economía global. Un escenario que plantea nuevos retos que hemos de abordar con nuestras nuevas políticas e iniciativas desde los gobiernos, las cámaras y las propias empresas. Es fundamental una decidida actuación de los poderes públicos que ofrezca respuestas no solo coyunturales, sino con una visión a largo plazo. Las cámaras de comercio nos postulamos como actores necesarios, ejes fundamentales para favorecer el tejido productivo de nuestros países, apoyando la recuperación mediante la ejecución de programas y actuaciones concretas en colaboración y coordinación con los poderes públicos. No solo la Cámara de Comercio de España y el conjunto del sistema cameral español, sino también la red de 45 cámaras oficiales españolas en el extranjero, distribuidas por todo el mundo, entre las que desde luego destaca la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile. Estamos en disposición de desarrollar todos en conjunto un apoyo y soporte a las empresas, tanto en origen como en destino, ofreciendo
en todos nosotros una privilegiada fuente de información, acompañamiento y asesoramiento a nuestras empresas. No quisiera extender más mi intervención, pero me gustaría finalizar dando un mensaje de ánimo de cara al futuro, al que debemos mirar reconociendo que la colaboración público-privada que encarnan las cámaras está al servicio no solo de nuestra economía, sino del interés general y, en definitiva, de los ciudadanos. Nuestro compromiso en este sentido es y seguirá siendo firme. Sigamos recorriendo juntos este camino para afrontar con éxito la nueva normalidad y, en definitiva, el futuro, fortaleciendo la relación próspera, inclusiva y sostenible de la que ahora disfrutamos. Muchas gracias. José Luis Bonet, presidente de Cámara España, muchas gracias por estas palabras de bienvenida y de ánimo también en este encuentro de Camacoes. Seguimos conectados con España en la transmisión del Seminario Inversión Extranjera en Chile. En esta ocasión tenemos el placer de tener a Siena Méndez, secretaria de Estado de Comercio de España, quien nos entregará unas palabras en esta inauguración. Hola, buenos días. Buenos días en Chile y buenas tardes para nuestros amigos que nos escuchan desde España. Querido presidente de la Cámara de Comercio Oficial Española en Chile, Carlos Molina Zaldiva, y querido presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, la ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, querido embajador de España en Chile, Enrique Ojeda, y querido consejero económico y comercial de España en la Embajada en Chile, también Íñigo Febrel. Queridos amigos, en definitiva, es un orgullo y un honor poder participar en este acto, que además implica ya la tercera visita en realidad a Chile este año, aunque solo sea de forma virtual, y cuando las circunstancias mejoren y lo permitan, pues podrá ser también presencial, pero siempre es un placer poder saludaros al otro lado del océano. Han pasado más de 100 años, lo decía ahora José Luis Bonet, y bueno, la verdad es que la historia de la Cámara, de la Camacoes en Chile es una historia de éxito. Sabemos que para vosotros será muy importante, Carlos, poder celebrarlo este año como se merece. Como mencionaba José Luis, Fernando Rioja Medel, un burgalés que llegó muy jovencito, con 19 años a Valparaíso, y se convirtió después en un empresario muy, muy próspero y multifacético. Fue elegido el primer presidente de la Cámara Oficial Española de Comercio en Chile, y muchos inmigrantes entendieron ya entonces que la Cámara era pues una institución necesaria para agrupar sus intereses y defenderlos mejor en Chile, y para sacar adelante sus proyectos y para reactivar e impulsar su actividad. Muchos de los empresarios que comenzaron también como artesanos, como aprendices en muchos oficios, después también se convirtieron a su vez en empresarios prósperos y han ayudado a construir lo que ahora es la Cámara, y por tanto son un motivo de orgullo, yo creo que para todos nosotros. Era un tiempo en el que nada era fácil, y también, además de este espíritu emprendedor que supuso el origen y la constitución de la Cámara, también la solidaridad estuvo en el origen de la Cámara, y yo creo que en los tiempos actuales también es algo que debemos poner en valor. Ya desde el origen se constituyeron dos iniciativas muy importantes, como fue el Hogar Español y también la Bomba Española, una compañía de bomberos que además siguen prestando servicio en la actualidad al conjunto de la sociedad chilena. Y en el contexto actual, como decía, de la pandemia, de la COVID, de nuevo la solidaridad vuelve a ser necesaria. Por tanto, también la Cámara de Comercio tenéis un papel muy importante que prestar en este sentido. Respecto al comercio, permitidme que haga una mención, aunque hoy principalmente lo que nos ocupa es la inversión, pero simplemente para decir que efectivamente la pandemia ha venido a cambiar los flujos en el comercio, en la inversión. España y Chile no son una excepción, porque ambos son países muy abiertos, con un tejido productivo, un tejido privado muy rico, muy emprendedor, muy valiente también. Y, por tanto, el efecto de la pandemia es evidente, pero también creo que debemos mirar con optimismo la evolución más reciente también de los flujos comerciales, y pensar que probablemente en los próximos meses podamos asistir a una recuperación. En todo caso, creo que sí está claro
que debemos poner entre todos, tanto desde el sector público como desde el sector privado, el acento precisamente en esta recuperación y hacer que de nuevo estas relaciones bilaterales en lo económico, de comercio y de inversión, puedan ser el impulso de mucho más, de una recuperación económica sólida para Chile y para España. Y decía antes el comercio, pero fundamentalmente es la inversión, y de ahí lo importante que sea la celebración de eventos como el de hoy, porque en la inversión es, como decíais antes, como Carlos, como mencionabas tú mismo, un signo de confianza, de compromiso a largo plazo, y es lo que, sin duda alguna, ese compromiso a largo plazo, por tanto, ese compromiso de los españoles presentes en Chile, fueron el germen y estuvo en la creación de la Cámara de Comercio, ha sido también su guía en el quehacer y en vuestro caso en el buen hacer, además, de vuestra Cámara. Por tanto, ese compromiso de largo plazo, esa estrategia de permanencia, de incrementar la presencia y reforzar los vínculos entre ambos países es lo que debe dirigir vuestra actividad. Y en ese sentido, lo mencionabais antes, España tiene un papel muy importante como inversor en Chile. Con los últimos datos disponibles de 2018, España se sitúa como segundo inversor extranjero en Chile, pero a nivel de stock, solo por detrás de Estados Unidos. Y a nivel de flujo, en realidad, España se posiciona como líder de los inversores extranjeros en Chile, también, como digo, para ese año 2018, y así tiene que seguir siendo. España tiene que seguir ocupando puestos preferentes y puestos top en el ranking de inversión extranjera directa en Chile, esa inversión productiva y creadora de empleo. Yo creo que eso demuestra, y más que nada a nivel económico, la confianza que los españoles, los empresarios españoles tienen en la economía chilena y en su contraparte privada también chilena. Hay mucho que nos une también en lo económico, y siempre que tenemos ocasión nos gusta ponerlo de relevancia, porque tanto España como Chile tienen economías muy abiertas, economías que necesitan luchar más que nunca ahora contra el proteccionismo, mejorar el acceso a los mercados. Creo que hablamos el mismo lenguaje en ese sentido y lo tenemos muy claro, porque también cada uno en nuestros foros, en nuestros ámbitos, hemos sido impulsores de importantes iniciativas de apertura económica, y creo que tanto Chile como España tienen muy claro que la integración económica y un mercado abierto basado en reglas transparentes y justas es motor de crecimiento y es la base también para impulsar y para atraer la inversión. Desde que se aprobó el mandato de negociación para modernizar el acuerdo de asociación entre España y Chile, con una pata de comercio que es la sustancial, España siempre ha impulsado estas negociaciones en el seno de la Unión Europea. Es muy importante para nosotros este acuerdo, como por supuesto lo es para el resto de la Unión Europea. Se han celebrado ya 7 rondas de negociación y se ha avanzado mucho. Y nosotros no vamos a cejar en el empeño para que en las próximas rondas de negociación consigamos finalizar lo que va a ser un acuerdo de última generación. Y esto es algo muy importante porque son acuerdos muy amplios que, como digo, suponen el acceso a mercados, pero sobre todo se ven acompañados de cláusulas muy, muy modernas que se refieren a otros sectores relacionados con el comercio, como es el desarrollo sostenible y también la mujer. Y quisiera decir en este sentido que precisamente este acuerdo de asociación, la modernización, va a ser el primer acuerdo de la Unión Europea que va a contener disposiciones de comercio y de género, que son disposiciones que incorporan compromisos respecto a ratificación y convenciones en este sentido a nivel internacional, compromisos para mejorar desde el sector público, incentivar la participación de las mujeres emprendedoras exportadoras en el comercio internacional, y para dotarnos también incluso de una estructura institucional que haga que eso no sea papel mojado, que sea un compromiso cierto en el que los sectores públicos y privados podamos seguir trabajando. Y esto es muy importante porque quiere decir que, como decía antes, hablamos el mismo lenguaje y que en este plano y en el plano del desarrollo sostenible, ambos relacionados con el comercio, podemos contar con Chile como un aliado para promover este tipo de agenda en los más diversos foros internacionales.
Nuestros dos países también han tenido en los últimos años una ocasión de trabajar conjuntamente en un mayor grado de integración económica en el seno de la Alianza del Pacífico. En el caso de España, en calidad de país observador y con un gran liderazgo de Chile. Y desde luego esto supone también asumir un compromiso muy importante con el multilateralismo y con la apertura de los mercados mundiales al comercio y a la inversión. Apostamos mucho por esta alianza, por esta iniciativa, por el rol también que Chile juega en la misma y queremos que a nuestros amigos chilenos les conste que estamos a disposición también desde España para impulsarlo. Y en este sentido destacan, además de las grandes iniciativas, pues instrumentos para potenciar el emprendimiento, la innovación, a través de la creación de una red de agencias de innovación, de captación de capitales, esto es de inversión, las incubadoras y acelerar la creación de startups o los fondos creados para apoyar a las pymes. Todas ellas son iniciativas muy interesantes, muy relevantes, donde nos consta que además existe un gran interés por parte de la Cámara, de la Camacoes en Chile, para aprovechar bien estas oportunidades, utilizar bien estos instrumentos y crear oportunidades de inversión y oportunidades de negocio para sus socios. Con lo cual, enhorabuena por vuestro trabajo, Carlos. Enhorabuena también por la organización de este evento de inversión. Tendréis ocasión de escuchar más tarde a la ministra en esta materia tan interesante. Por mi parte, solo, además de daros las gracias de nuevo por la invitación, desearos que sea un encuentro muy fructífero, muy productivo y ponerme a disposición para vuestras iniciativas, para poder colaborar desde el Gobierno de España. Un abrazo. Secretaria de Estado del Comercio, Siena Méndez, muchas gracias por estas palabras de bienvenida en este encuentro. Y seguimos con esta transmisión conjunta entre Chile y España, el Seminario Inversión Extranjera en Chile, organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, que celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre España y Chile. Hoy, Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, bancas, seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometido con el futuro. Y es momento de hablar justamente del desarrollo de la infraestructura, de la energía, del turismo, con la mirada del sector público, que busca ser un promotor activo de Chile como un receptor de capitales extranjeros. Y por lo mismo hoy nos acompaña Juan Araya, director de Invest Chile. Juan, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Gabriela. Me gustaría comenzar, agradeciendo esta invitación a Camacoes y por su intermedio al presidente, don Carlos Molina Saldívar, a don José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España, y a Siena Méndez, la secretaria de Estado de Comercio de España. Y así también a los demás panelistas que van a ir participando dentro de esta interesante iniciativa y esta gran oportunidad para conversar un poco y conocer un poco más sobre la situación de la inversión. Hoy, sin duda, es un momento especial para hablar de inversión extranjera, considerando no solo la crisis provocada por el COVID-19, sino además también teniendo en cuenta que Chile ya venía pasando por una situación compleja a partir de los hechos ocurridos en octubre pasado. Esto presenta un escenario sin duda sumamente desafiante para la atracción de la inversión extranjera en un ambiente de pesimismo bastante marcado en lo económico, pero donde hemos podido apreciar también una evolución que, aun cuando es incipiente para sacar cuentas felices, sin duda da cuenta también de un fenómeno interesante como es la resiliencia que han presentado las empresas extranjeras, y en esto destaco también la situación de las empresas de origen español, frente al desafío económico que ha resultado ser la pandemia del COVID-19. Y para graficar este punto, permítanme plantear un par de elementos que son relevantes en el análisis. El primero, desde luego, es una breve revisión de los números, de las cifras. Según las cifras del Reporte Mundial de Inversiones de Naciones Unidas, el World Investment Report de UNCTAD, el año 2019 la inversión extranjera en Latinoamérica y el Caribe creció en un 10%. Sin embargo, cuando miramos los números en el caso de Chile, este monto estuvo muy por sobre el promedio. El año 2019 Chile recibió casi 12.000 millones de dólares por concepto de inversión extranjera,
lo que representó un 63% más que el mismo periodo del año 2018. Además, para este año, la UNCTAD en el mismo informe espera que, producto de la pandemia, hay una caída de los flujos globales de inversión extranjera de entre un 40 y un 50%, y además su mirada es peor, es más pesimista en el caso de Latinoamérica, donde sus proyecciones alcanzan incluso hasta un 55% de caída de los flujos de inversión. Esto como resultado de que las economías de la región tienen una muy fuerte dependencia de los commodities. Sin embargo, y si cambiamos la lámina, por favor, la situación en Chile es muy distinta. De acuerdo con las cifras, y en este caso quisiera irme de nuevo a las cifras, pero en este caso a las del Banco Central de Chile, de acuerdo a lo informado por el Banco Central de Chile, entre enero y julio de este año, Chile recibió una inversión extranjera por casi 10.000 millones de dólares, lo que representa un 14% más que en igual periodo del año 2019. Y esto también es importante porque representa un 44% más del promedio en los últimos 5 años, y si uno mira las cifras desde que tenemos cifras comparables, esto es desde el año 2003, el monto fue en un 27% superior a las cifras promedio. Entonces, esto habla de que a pesar de la crisis, a pesar de la situación internacional, las cifras de inversión en Chile se mantienen en un escenario bastante optimista. Ahora bien, esto no quiere decir que estemos bien y que hayamos superado todos los problemas. Además, es importante señalar que siempre resulta complejo plantear un análisis tomando como base solo las cifras de la inversión extranjera, directa, y esto por varias razones que es importante también tener a la vista. Primero, este análisis es complejo porque no contamos con números desagregados por sectores y por países en el análisis y en las cifras que entrega el Banco Central, y por lo tanto cuesta hacer un análisis más detallado respecto de cuáles son los orígenes y los fundamentos para esta inversión. Además, porque desde luego también una operación de gran envergadura puede cambiar completamente el panorama. Y en tercer lugar, creo que también es muy importante señalar que el hecho de que los flujos de inversión son proyectos de mediano y de largo plazo, y por lo tanto no están sujetos muchas veces a la coyuntura económica, y es un elemento también relevante al hacer este análisis. Sin embargo, sí podemos aventurar algunas ideas si a lo anterior le sumamos qué es lo que hemos venido viendo en la cartera de InvestChile. Como muchos saben, en InvestChile somos la agencia encargada de promover la inversión extranjera en Chile. Para ello entregamos una serie de servicios a las compañías extranjeras y hacemos un seguimiento del desarrollo de sus proyectos en el país, apoyando para que estos proyectos se puedan desarrollar. Si pasamos a la siguiente lámina, vamos a ver que la cartera de InvestChile lo que nos muestra es que al primer semestre de este año, esto es con los proyectos con los que trabaja la agencia y en las distintas etapas de desarrollo, la inversión potencial de estos proyectos podría alcanzar a los 18.763 millones de dólares, con 475 iniciativas registradas, dentro de las cuales 56 de estos proyectos son proyectos de empresas de origen español. Y aquí entonces vuelve a surgir el tema de la resiliencia de las empresas extranjeras en Chile. Si bien en términos de montos tuvimos una caída de un 1% respecto del potencial de proyectos del primer semestre del 2019, esto lo suplimos con un alza del 27% en el número de proyectos. En otras palabras, hemos tenido que trabajar mucho más para alcanzar un monto similar al del año pasado, pero vemos, sin embargo, que existe un gran interés en Chile como destino de la inversión. La segunda reflexión, que creo que también es importante, más allá de los números, es que, consistente con las cifras, no apreciamos en Chile una paralización total de los proyectos extranjeros. ¿Qué puede explicar el hecho de que, más allá de las proyecciones globales, Chile siga siendo un país atractivo y mantenga cifras saludables de inversión extranjera? Aun cuando los elementos para el análisis pueden variar, creo que hay 3 elementos que uno puede destacar como razones que podrían explicar este fenómeno. El primero es la confianza, es decir, el hecho de que
a pesar de la situación compleja en lo económico a nivel internacional, las empresas extranjeras han mantenido firme la mayoría de sus planes y sus proyectos de inversión en Chile, lo que habla de la confianza que tiene el inversionista extranjero en el mercado nacional y en su capacidad para recuperarse en un escenario post-pandemia. La segunda es la necesidad, desde luego, de algunas empresas de mantener sus operaciones en el país funcionando, lo que le ha llevado a o inyectar recursos o a no retirar utilidades y reinvertirlas en el país. Si bien esto no es el mejor de los escenarios, también nos da una señal que no es mala, porque habla nuevamente de la confianza y de la intención de las empresas por mantenerse operando en nuestro país en el futuro inmediato, a pesar de las complicaciones que han vivido. Y la tercera razón, yo diría que se explica en el fuerte trabajo que se ha venido desarrollando en el gobierno en general y en el trabajo que hemos venido haciendo también en la agencia para adaptarnos y renovar nuestras capacidades, ya no solo para la atracción de nuevas empresas, de nueva inversión, sino también en la retención de las compañías instaladas en nuestro país. En este sentido, en los últimos años el Estado ha venido robusteciendo la cantidad y la calidad de los servicios que provee, no solo a través de InvestChile, sino que también con iniciativas como la de GPS, que funciona en el Ministerio de Economía. Y sin duda este año el paquete de medidas que se han hecho en materia económica también ha representado un esfuerzo bastante significativo en términos económicos, lo cual también es analizado como de muy buena forma por parte de los inversionistas extranjeros. Respecto de cuáles han sido los sectores más activos durante este tiempo, quisiera destacar el hecho de la gran inversión que hemos tenido en materia de servicios globales y tecnología, que aporta nuevo empleo de mucha calidad en nuestro país, y también lo que ha venido ocurriendo en las industrias de alimentos y de energía. Tres sectores que además han aumentado mucho su demanda como resultado de la pandemia. El tercer punto, ya a modo de corolario, que creo que es importante señalar, es que pese a lo complejo de estos días, podemos decir que Chile está bien preparado en términos de mejores prácticas internacionales para la promoción y la atracción de inversiones. En general, todas las agencias de promoción y atracción de inversiones a nivel internacional durante este año se han enfocado en la retención de las inversiones y en generar o adaptar sus capacidades para funcionar de manera remota. En nuestro caso, lo cierto es que ya veníamos desarrollando una estrategia digital bastante compleja desde hace varios años, lo cual sin duda ha permitido adecuarnos de mejor manera a estos nuevos desafíos. Por lo tanto, la crisis de alguna forma nos pilla bien parados, especialmente en dos áreas que son relevantes y que van a ser muy relevantes en el futuro para la atracción de inversiones. Una es el marketing digital, pero orientado esencialmente a la conversión, a la atracción, a la llegada de inversión, materia en la que hemos sido pioneros en la región. Y la otra es a través del desarrollo de herramientas de inteligencia de negocio, de business intelligence, es decir, cómo a través de herramientas tecnológicas podemos captar potenciales inversionistas e invitarlos a participar y a mirar a Chile como un destino. Nuestra estrategia hoy se centra básicamente en tres pilares: la capacidad de adaptación, flexibilidad y la cercanía. Somos una agencia joven, con un marcado perfil profesional, muy ágil y orientada a los resultados, y en este contexto hemos sido capaces de buscar nuevas maneras de hacer nuestro trabajo y ofrecer respuestas en un contexto sin duda de incertidumbre, pero en donde estamos disponibles siempre para nuestros clientes, especialmente en el contexto de esta crisis. Sin duda que el nuevo escenario económico y la competencia por la atracción de los flujos de inversión en la región va a ser sumamente dinámico en los próximos meses y en los próximos años, y será interesante ver cómo en la región especialmente vamos a reaccionar no solo frente a una mayor competencia, sino también frente a ciertas corrientes proteccionistas que buscan evitar principalmente la inversión en algunos sectores que se califican como depredatorios en sectores estratégicos. Estamos convencidos de que la inversión extranjera está llamada a jugar un rol clave en la recuperación de los países, especialmente en las economías emergentes como la nuestra, porque además vale la pena recordar que cuando hablamos de inversión extranjera directa, no estamos hablando del ingreso de capital a nuestro país, sino que de lo que estamos hablando es de una actividad que genera empleos, que dinamiza sectores, que genera más competencia e incorpora a las pymes proveedoras,
que promueve la capacitación y el desarrollo de mejores prácticas, fomentando la I+D, y en general fortalece el ecosistema general de negocios en nuestro país. Creemos que en Chile contamos con todas las condiciones para ser un destino confiable y atractivo para la inversión extranjera, y queremos retomar, ojalá lo más pronto posible, nuestra ruta hacia el desarrollo. Y en esto estamos convencidos de que InvestChile puede ser un actor relevante y estamos trabajando para que así sea. Así que muchas gracias. Juan, muchas gracias por esta presentación. Comentabas que una vez pasada ya la crisis va a haber una competencia entre los países de la región para captar inversión extranjera. Estos momentos en que también va a haber un mayor proteccionismo. ¿Cuál es la estrategia de Chile acá para ser un receptor importante de las inversiones? Mira, Gabriela, en general nuestra economía siempre ha sido muy abierta, contamos con muy pocas restricciones a la inversión extranjera. Nos parece que el dar opciones para que la inversión se desarrolle en nuestro país sin ningún tipo de restricciones, sin limitaciones, que muchas veces van en contra de un mejor desarrollo, es una herramienta fundamental. En la agencia, específicamente, y para enfrentar esta crisis, nos hemos centrado fundamentalmente en lo que hemos llamado el Doing Business from Home, el trabajar desde la casa en la materia de hacer negocio. Y para esto hemos desarrollado un trabajo bastante intenso que buscó en una primera etapa el que las empresas establecidas en Chile mantuvieran sus operaciones, mantuvieran sus inversiones, que además los proyectos que se estaban desarrollando no se congelaran, no se detuvieran en nuestro país, y que en una segunda etapa ya va a plantearse una salida activa en la búsqueda de nuevos inversionistas en Chile. Respecto de las tareas o de los elementos en que se ha centrado esta política de retención y de mantención de inversiones, el primer punto fue, seguir funcionando en un 100% durante la pandemia. Abrimos un canal directo con todas las empresas con las que trabaja la agencia, para mantenerlos al tanto de cuáles eran las medidas que iba adoptando el gobierno y apoyarlos en que pudieran mantener la continuidad de sus operaciones. Así también abrimos una línea telefónica específica para que cualquier empresa nos pudiera contactar si tenía algún problema específico y no estaba considerado dentro de nuestra cartera. Nosotros trabajamos con un gran número de empresas extranjeras, pero no necesariamente con todas las empresas extranjeras. Entonces es importante también ahí darle la opción a empresas que a lo mejor no tienen proyectos con nosotros también, para poder permitirles darle una solución a distintas problemáticas que se podían ir generando. Además, también trabajamos muy fuerte desarrollando lo que llamamos los InvestChile Talks, una serie de webinars para responder a las preguntas de las empresas sobre temas como el plan económico de emergencia del gobierno, los cambios de la ley laboral, los cambios de la legislación tributaria o las proyecciones económicas que está enfrentando el país. En cuarto lugar, articulamos relaciones fluidas con instituciones claves como son precisamente las cámaras binacionales de comercio, con distintas consultoras, con gremios y otros organismos públicos para dar una respuesta única a diversas planteamientos y dudas que podrían surgir por parte del sector privado. El otro foco clave, y que lo mencionaba hace unos minutos, fue fortalecer nuestras comunicaciones a través de distintos informes. Sacamos un informe sobre la situación de la pandemia y las medidas que está adoptando Chile, que incluso fueron destacados por la OCDE. Sacamos una serie de newsletters y hoy día estamos trabajando en un grupo de ebooks que vamos a poner a disposición de las distintas empresas para sectores específicos de nuestra economía. Asimismo, generamos una estrategia digital muy fuerte en la promoción de nuestros productos, que ocupa un sector clave en nuestra web y que nos permite ampliar la difusión de la agencia y de Chile como destino de inversión en las redes sociales a nivel internacional. Y por último, también, porque nos parece que es importante no quedarnos atrás en desafíos que son claves en el desarrollo de nuestro país, lanzamos un programa para promover el desarrollo sostenible en nuestro país. Hicimos un programa en el que participaron 34 empresas, en donde ellas se midieron en temas socioambientales para promocionar las mejores prácticas, para que ellas sepan cuáles son los estándares, qué es lo que se está discutiendo a nivel internacional y cómo este factor va a jugar un rol relevante en el futuro y por lo tanto ya debe ser incorporado en la matriz de producción de nuestras empresas en Chile. Yo diría que esos fueron los grandes elementos de los que nos centramos durante este tiempo.
Ahora, eso es durante la crisis. ¿Creen que van a seguir con esta estrategia también una vez que hayamos superado la pandemia del coronavirus? No, como te señalaba, esa fue como la primera parte. Ya a partir yo diría, agosto, empezamos a reformular también todo lo que hace la agencia, principalmente pensando en la reactivación post-pandemia en Europa, en Asia y las oportunidades que esto nos da. Nos parece clave y nos parece claro además que los países que primero reaccionen una vez que la economía mundial empiece a dar muestras de reactivación y nuevamente de dinamismo, van a tener una oportunidad. Y en ese caso, y en el caso de nuestra agencia, nosotros hemos ido readaptando nuestros servicios para trabajar en profundidad en algunos focos, como uno de ellos, desde luego, es seguir apoyando a las empresas ya instaladas, básicamente para que todas aquellas empresas que estaban desarrollando proyectos puedan continuar y ojalá entren en operación y empiecen a aportar a la brevedad posible. También estamos articulando toda una estrategia país para la atracción de las inversiones a través de un trabajo coordinado permanente que desarrollamos con ministerios como el de Economía, como el Ministerio de Obras Públicas, en todo lo que es la cartera de licitaciones. Estamos trabajando muy fuerte con la oficina GPS, con ProChile, con Subrey, con la Fundación Imagen País. Entonces hay todo un trabajo ahí que está orientado a cómo podemos posicionar a Chile como un destino importante y cómo damos un mensaje único y potenciamos los usos de las distintas instituciones del gobierno para la atracción de la inversión. Otro tema clave es que también nos hemos focalizado en cómo podemos generar una mayor creación de empleos, cómo podemos priorizar proyectos, cómo podemos salir a buscar proyectos que tengan un alto impacto en términos de generación de nuevos puestos de trabajo, pero sobre todo con capital humano de calidad, y para esto estamos trabajando en la atracción de capital humano de calidad, en la reconversión laboral, y nos parece que ahí, por ejemplo, todo lo que ha venido haciendo la agencia en los últimos años en materia de servicios globales es clave porque es un sector que demanda capital humano especializado y en donde podemos hacer muchas cosas, por ejemplo, a través de iniciativas como Talento Digital, que permite capacitar y tener la oferta de capital humano que se requiere. También estamos tratando de dinamizar el ecosistema de negocios con proyectos que impacten positivamente a nivel sectorial, básicamente en la industria de proveedores y pymes, que nos parece que es un tema clave también para lo que debiera ser el desafío del gobierno. Claro. Y por último, como les decía hace unos minutos, seguimos trabajando en todo lo que es marketing digital e inteligencia de negocios para identificar sectores quizás que no revelados, es decir, sectores en donde no es tan claro que Chile tenga ventajas competitivas, pero que, sin embargo, pueden presentar una oportunidad interesante para el desarrollo de proyectos por parte de nuestro país. Yo diría que esos son los principales elementos en los que estamos pensando para esta segunda mitad del año y muy fuerte a comienzos del año siguiente. Juan Araya, director de Invest Chile, muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro organizado por Camacoes, ahondando en lo que es la estrategia de Chile para captar la inversión extranjera. Que tengan una muy buena jornada. Muchas gracias. Son las 9:46 y volvemos a centrar la mirada en el sector público, pero ahora desde una ex autoridad. Hoy nos acompaña en esta transmisión Luis Felipe Céspedes, ex ministro de Economía y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Luis Felipe, muchas gracias por conectarte en este encuentro organizado por Camacoes. Muchas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho de felicitar a Camacoes en su aniversario. Creo que es fundamental el rol que juegan las cámaras en la promoción de una buena relación entre lo público y lo privado, así que felicitaciones por ese trabajo y por su aniversario. Yo quiero hablar acerca de la importancia de la inversión extranjera. Tengo una presentación que no sé si van a poner en pantalla. Para comenzar, y quiero de alguna u otra forma contextualizar la importancia que tiene la inversión extranjera en las distintas etapas de desarrollo de los países.
Nuestro país es un país que ha logrado avanzar de manera significativa en los últimos 30 años. La anterior, por favor. No sé, va muy rápido yo les aviso cuándo. Ahí, quedémonos ahí. Y si nosotros miramos en perspectiva lo que ha sido el desarrollo productivo de Chile, nos damos cuenta de que el año 90 nuestro país tenía un ingreso per cápita que estaba por debajo de los $5.000 ajustado por paridad de poder de compra, algo así, representando algo así como el 20% del ingreso per cápita de Estados Unidos, para poner un punto de comparación. Y sin embargo, en los últimos 30 años de manera muy significativa en materia de crecimiento económico. Y lo hemos hecho sobre la base de una estrategia, o lo hicimos sobre la base de una estrategia basada fuertemente en la acumulación de factores, en donde la inversión propiamente tal jugó un rol muy relevante, un rol muy importante. Seguir la siguiente lámina, o dos más adelante, una más. Y los factores que obviamente jugaron un rol fundamental en nuestra estrategia han sido solidez institucional, factores tales como la estabilidad macroeconómica, una integración económica. Se ha hablado en este foro acerca de la importancia de la integración económica en la generación de mayor bienestar en las sociedades, y yo lo comparto plenamente, y también con fuertes incentivos al ahorro y a la inversión. Y en esa tarea, o en esa estrategia, la inversión extranjera jugó un rol muy relevante. La inversión extranjera en los países viene acompañada de factores que son muy relevantes para aumentar el crecimiento de los países. Y yo destaco algunos, como por ejemplo la transferencia tecnológica y de mejores prácticas que viene incorporada en la inversión extranjera, que es fundamental para potenciar la acumulación de factores, la generación de inversión en los países, pero también para generar mayores niveles de productividad. Viene acompañada también de otra dimensión que a mí me parece que es fundamental, y sobre todo pensando en los desafíos futuros que tenemos como país, pero también en temas que son extraordinariamente relevantes en la discusión mundial, que es el tema de la libre competencia. Mayores niveles de competencia son fundamentales para generar mayores niveles de bienestar, prosperidad y también de beneficios para los ciudadanos. Las estrategias de desarrollo tienen que tener en el centro el bienestar de la ciudadanía en su conjunto, y por lo mismo creo que esos mayores niveles de competencia son fundamentales. Y en esto la inversión extranjera ha jugado un papel muy importante. En la siguiente lámina ustedes podrán ver un gráfico que muestra el stock como porcentaje del PIB de la inversión extranjera en Chile, y esta ha pasado de niveles en torno al 30-40% a niveles cercanos al 100%. O sea, eso habla en un contexto en donde la inversión en Chile creció muy rápidamente, de una fuerte inyección de recursos, de una fuerte llegada de capitales a nuestro país, capitales extranjeros que, como dije anteriormente, vienen acompañados de nuevas tecnologías, de mejores prácticas que nos permitieron también, fueron uno de los factores que explica este camino hacia la frontera, este crecimiento económico que logramos establecer como país. Y dentro de eso destaco, y en la siguiente lámina viene, una de las cosas que ya se han mencionado en este seminario, es la importancia que ha tenido la inversión extranjera española en esta trayectoria, que en términos del stock de inversión extranjera ocupa un segundo lugar, y un segundo lugar muy cercano, que en términos porcentuales es el mismo que en el caso de Estados Unidos. Es decir, destaca dentro de este proceso de crecimiento que hemos tenido como país. Ahora, la pregunta entonces es, la inversión extranjera ha jugado un rol muy importante en esta primera etapa, o en esta etapa de desarrollo que hemos exhibido como país en las últimas décadas, pero creo yo que tiene un rol tan importante como el anterior que jugar en la siguiente etapa de desarrollo. En la siguiente lámina muestro el desafío principal que tenemos como economía hoy día, en términos económicos, y después me referiré a algunos desafíos en términos sociales y también redistributivos y de inclusión social. Si nosotros miramos cuál es el principal factor que explica las diferencias en ingreso per cápita entre Chile y, digamos, Estados Unidos, para ponerlo nuevamente como punto de comparación,
el 65% de esa diferencia en el ingreso por trabajador, para ser más exacto, proviene de diferencias en productividad. Y por lo tanto es la productividad un elemento fundamental que debemos enfrentar para poder reducir esas brechas, para poder seguir acercándonos hacia mayores niveles de bienestar para nuestra sociedad. Y en la lámina siguiente se muestra una tabla que viene de la Comisión de Productividad, que es la comisión encargada de elaborar estudios, de generar propuestas para mejorar la productividad, en donde muestra la reducción en el ritmo de crecimiento de la productividad. Es la lámina siguiente. Y Chile tuvo periodos de alto crecimiento de la productividad, pero en los últimos años hemos venido evidenciando una disminución en esta. Y por lo tanto tenemos un desafío muy grande para generar mayores niveles de crecimiento, y esos niveles de crecimiento tienen que venir acompañados de mayores niveles de productividad. La productividad es clave entonces para el mayor crecimiento de nuestro país. Si se pueden adelantar 2 láminas la presentación para que vayamos al mismo ritmo. La siguiente, porque eso ya me referí. Gracias. ¿Cómo hacer entonces? ¿Cómo enfrentar los desafíos que tenemos hoy día como país? ¿Y cómo el enfrentar esos desafíos que tenemos hoy día como país desde el punto de vista económico, en mi opinión, es absolutamente consistente con el desafío que tenemos en torno a construir una sociedad con mayores niveles de inclusión, con mayores niveles de oportunidades? Me parece que están íntimamente conectados el desafío de la productividad y los desafíos en materia social y de participación que enfrentamos como país. Entonces, ¿y cuál rol juega la inversión extranjera en esta tarea? Lo primero que me parece que es fundamental es que tengamos una estrategia país. Creo que uno de los problemas que enfrentamos es el hecho de que cada 4 años estamos cambiando o cambiamos las estrategias de desarrollo. Y si un país que cada 4 años, cuando llega un nuevo gobierno, cambia las estrategias, no va a lograr generar efectivamente una estrategia consistente en esta etapa del desarrollo. Una de las virtudes que habíamos tenido previamente como país es que habíamos concordado con un set importante de reformas y también de instituciones para llevar adelante el desarrollo de nuestro país. Pero ahora lo que necesitamos hacer es sumar nuevas fórmulas a esa estrategia de desarrollo que nos permita enfrentar los desafíos que hoy día tenemos, porque los desafíos que enfrenta un país de $5.000 de ingresos son completamente distintos a uno que enfrenta un país de $25.000 de ingresos per cápita. Y en ese sentido, la inversión extranjera va a jugar un rol, y tiene que jugar un rol fundamental, tal como lo ha jugado o tal como lo jugó en la etapa anterior. Entonces, lo primero es una estrategia país, y eso requiere un acuerdo político amplio. Creo que en momentos en donde el mundo vemos polarización política, es importante volver al centro de aquellas cosas que generan verdaderamente bienestar para nuestras sociedades. Y en esto creo que tenemos una posibilidad y tenemos una obligación en términos de generar una estrategia país sobre la base de un acuerdo político amplio que nos permita el generar modificaciones, reformas que efectivamente permitan alcanzar mayores niveles de crecimiento y de generación de empleo, que creo que es un desafío extraordinariamente relevante, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo, más aún en un marco de un proceso de automatización tan significativo como el que estamos viendo en muchos lugares del mundo. Esta estrategia tiene que tener a la innovación en el centro de su quehacer. La secretaria de Estado Méndez mencionaba hace un rato atrás aquellas iniciativas que van enfocadas hacia la innovación como un elemento importante en las relaciones entre nuestros países, y creo profundamente de que ese es precisamente el tipo de trabajo que tenemos que lograr. Nuestra estrategia tiene que estar basada en la innovación, en la sofisticación y creación de nuevos bienes y servicios, en la diversificación productiva. La lámina que ustedes están viendo es una lámina que de alguna u otra forma muestra el desafío que tenemos como país y que no se antepone a lo que son nuestras ventajas, los economistas llamaríamos comparativas. Nosotros somos un país que tenemos recursos naturales muy significativos, pero eso no significa que no podamos
tener una estrategia grande en materia de innovación. El gasto en investigación y desarrollo de Australia, para tener un punto de comparación, y después me voy a referir a algunas experiencias con España, es de 2,2% del PIB, mientras que en nuestro país transita entre 0,3 y 0,4% del PIB. Eso requiere un cambio importante, relevante. La experiencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que ustedes están viendo en materia de investigación y desarrollo por parte del Estado, ha sido clave para gatillar mayor inversión privada. Existe en consecuencia una posibilidad de aunar o de trabajar coordinadamente en esfuerzos coordinados para precisamente gatillar mayor crecimiento económico. Una labor coordinada entre lo público y lo privado puede potenciar, y es la única forma, creo yo, de potenciar la innovación, la generación de nuevos negocios, de nuevas oportunidades de empleo, de aprovechamiento del talento que se tiene en los países. Así lo muestra claramente, creo yo, la experiencia de aquellos países que han logrado avanzar al desarrollo. Un punto, una mención al trabajo que ha hecho, por ejemplo, España en esta materia. El desarrollo en materia de investigación y desarrollo en materia de energía solar en España fue muy significativo y larga ya de varias décadas. Fue precisamente ese trabajo, esa generación de ciencia básica, de conocimiento básico, lo que permitió el potenciar toda una industria de energía renovable no convencional que ha jugado un rol y que en mi opinión va a jugar y seguirá jugando, tiene que seguir jugando un rol muy importante en la generación de un crecimiento sostenible en el mundo y ciertamente que en nuestro país. Y eso obedeció a un trabajo público en firme colaboración con lo privado, que gatilló después inversiones privadas en el sector que han sido tremendamente relevantes para generar oportunidades no solo en España, sino también en todos aquellos países donde esas inversiones han ido. Y me refiero al ejemplo español, pero también podríamos hablar del trabajo que los propios españoles realizaron con otros países de Europa. Y en esto, en la siguiente lámina muestra que la inversión extranjera es particularmente orientada, o dentro, si lo comparamos con las inversiones chilenas, las empresas extranjeras tienen una mayor propensión a realizar investigación y desarrollo. Esa es la siguiente lámina para la persona que está manejando la presentación. Las empresas extranjeras, el 100% de las empresas extranjeras realiza investigación y desarrollo. Eso es casi 5 veces más que la investigación y desarrollo que se realiza por las propias compañías en Chile. Es decir, son también una fuente muy importante de generación de investigación y desarrollo. Y en mi opinión, ese es un elemento crucial para entender el desafío en la siguiente etapa. Tenemos que seguir potenciando todas las inversiones que ya hemos venido realizando, pero también tenemos que ser capaces de atraer esa inversión que genera también puestos de trabajo, que genera investigación y desarrollo, que genera diversificación de los negocios, sofisticación de los negocios. Así que creo que en esa tarea la inversión extranjera juega un rol muy importante. Y cierro con un elemento que me parece muy relevante. Si nosotros somos capaces de generar un crecimiento basado en el conocimiento, en la innovación, y logramos atraer inversión extranjera en esas líneas, vamos a estar fortaleciendo el desarrollo de capital humano, el desarrollo de nuevas empresas, mayores niveles de competencia en nuestra economía, mayores niveles de transferencia tecnológica, que tienen como correlato la generación de más oportunidades de empleo, que tienen como correlato una economía más inclusiva, porque el talento está en todas las partes de nuestra sociedad. Tienen, por lo tanto, una generación de un mayor espacio para la redistribución y la estabilidad social en nuestros países. Creo que si somos capaces de colocar entonces en el centro la necesidad de generar una estrategia de desarrollo basada en la innovación, basada en el talento, basado en el conocimiento, en la creación de nuevos sectores de sofisticación de negocios, junto con lo que ya veníamos haciendo, vamos a ser capaces de generar un cuadro que enfrente, o al menos una estrategia que enfrente aquellos desafíos sociales que hoy día como país se han mencionado en la introducción, Carlos la mencionaba en la introducción, son desafíos importantes para nuestro país, pero creo que son completamente consistentes con la posibilidad o concordantes con la posibilidad de generar un mayor crecimiento y un crecimiento que sea más inclusivo y que por lo tanto
conlleve una mayor estabilidad social, una mayor sensación de participación en el futuro del país por parte de todos los ciudadanos. Así que yo nuevamente felicito a Camacoes y creo que la inversión extranjera juega un papel muy importante en esta nueva etapa de desarrollo que nuestro país tiene que enfrentar, que tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo para generar ese mayor bienestar y también un crecimiento, que algunas cosas que se ha mencionado acá, que sea sostenible, un crecimiento donde todas aquellas dimensiones de sustentabilidad medioambiental estén en el centro también de nuestra estrategia. Muchas gracias. Luis Felipe, gracias a ti por esta presentación sobre el impacto en productividad de la inversión extranjera. Tú mencionabas la necesidad de una estrategia que trascienda a los gobiernos para poder sacarle el máximo provecho a la inversión extranjera. ¿Qué debiese tener esa estrategia? A ver, lo primero que debiésemos tener es un diálogo alejado de dogmatismo. Yo creo que los dogmas nos hacen mal en esta materia. Tenemos que ser capaces de potenciar sectores estratégicos de nuestra economía. Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo de que hay ciertos sectores que son palancas del desarrollo para el país. Estos sectores en nuestro país han sido claves, sectores como la minería, sectores como la energía solar, las energías renovables no convencionales en general, sectores como el turismo, que juegan un rol tan importante y que han sido tan golpeados por la pandemia. Así que si nos ponemos de acuerdo en áreas o en desafíos, hay gente que no le gusta hablar de sectores, le gusta hablar de desafíos en materia de sustentabilidad. Pongámonos de acuerdo entonces en desafíos o sectores económicos que son estratégicos para el país, que son estratégicos para la generación de empleo, e implementemos acciones concretas que involucren verdaderamente un esfuerzo significativo en términos de generación de bienes públicos que son claves para gatillar la inversión privada. Muchas veces hablamos de la inversión en innovación de las empresas, pero eso requiere un conjunto de apoyo por parte, por ejemplo, de las universidades en materia de investigación y desarrollo. Cuando uno tiene un país que tiene un gasto en investigación y desarrollo del 0,3% del PIB, no va a estar en condiciones de generar esos bienes públicos que sean necesarios para que las empresas también inviertan en investigación y desarrollo. Por lo tanto, también tenemos que hacer un esfuerzo muy importante en materia de generar mayores recursos para una estrategia basada en la innovación. Tenemos que seguir ciertamente teniendo una mayor y mejor asignación de recursos, y eso implica tener un Estado más eficiente, un Estado que sea ágil, que sea capaz de generar esos bienes públicos, la coordinación necesaria entre públicos y privados para poder desarrollar esos sectores de nuestra economía. Tenemos que poner a la innovación en el centro de la estrategia de nuestras empresas. Nuestras empresas han sido pero muy eficientes en materia de generar modelos de negocio basados en la eficiencia operacional, en ganancias de productividad que vengan por ese lado. Pero también tenemos que pasar a una siguiente etapa de desarrollo basado en la innovación. Y creo que ahí nuevamente tenemos que fortalecer la competencia en nuestra economía. Hemos avanzado muchísimo en materia institucional. Si pensamos en términos institucionales, tenemos de la infraestructura institucional de mejores niveles al estándar OECD, pero tenemos que implementar esas herramientas, mejorar el funcionamiento de los mercados, que de alguna u otra forma es clave también para atraer inversión extranjera. Si queremos que efectivamente la inversión extranjera llegue a un país, tiene que llegar en condiciones de poder competir con el resto de los participantes en el mercado. Y eso además genera esa mayor competencia, genera un mayor bienestar para los consumidores, que es clave, que los consumidores sientan que están recibiendo los mejores bienes y servicios. Y eso también genera una mayor confianza en las sociedades, que es clave para poder enfrentar estos momentos políticos y sociales que estamos enfrentando. Así que creo que esos elementos tienen que estar presentes, pero por sobre todo creo yo la necesidad de generar una visión de largo plazo, una visión que no cambie de gobierno en gobierno. Sí. Mencionabas también estos distintos sectores donde se ha traído la mayor cantidad de inversión extranjera. En el gráfico nos mostrabas en tu presentación. ¿Dónde crees que hay oportunidades en este minuto para diversificar los flujos que están llegando a Chile?
A ver, yo creo que si nosotros planteamos una estrategia, por ejemplo, en lo que fue Invest Chile, la creación de Invest Chile responde precisamente a la necesidad de cambiar la estrategia de desarrollo o la estrategia de atracción de inversiones extranjeras desde una estrategia pasiva, en donde básicamente los inversionistas extranjeros lo elegían a uno y uno los recibía, a una donde uno va a buscar activamente a esos potenciales inversionistas extranjeros. Pero en esta etapa es mucho más complejo, porque esos inversionistas extranjeros requieren capital humano, por ejemplo. Y eso requiere entonces una acción en términos de generación de instrumentos que permitan que esos inversionistas extranjeros vengan, porque usted no va a tener un ingeniero especializado en energía solar si en su país no hay desarrollo de industria solar. ¿Por qué? Porque nadie va a estudiar para ser un ingeniero para la industria solar. Si no hay industria en el país, no hay oportunidades. Por lo tanto, hay problema de huevo de la gallina. Entonces, lo que necesitábamos hacer para esta nueva etapa era generar una agencia que efectivamente tuviera instrumentos para atraer inversión extranjera. Yo creo que esos esfuerzos tienen que ser redoblados. Creo que tenemos que poner nuevamente en el centro de nuestra estrategia esa atracción de inversión extranjera, no de forma pasiva, sino que de forma muy activa. Tenemos sectores de nuestra economía que pueden ser plataformas para la diversificación, para la sofisticación productiva. Déjenme darles un dato. Nosotros tenemos algo así como 1/3 de las exportaciones mineras de Australia. Australia exporta 150.000 millones de dólares, nosotros 50.000. Australia exporta 15.000 millones de dólares en bienes y servicios asociados a la industria minera, o sea, proveedores de la minería. Estamos hablando de tecnología, de software, de maquinaria, de distintos bienes y servicios. 15.000 millones de dólares. Nosotros exportamos 500 millones de dólares. Entonces, tenemos ahí un amplio espacio para generar industria de proveedores que nos permitan ir sofisticando, diversificando, generando oportunidades de empleo en nuestra economía que van más allá de la sola exportación de cobre. Que me parece que está muy bien, pero tenemos que ser capaces de aprovechar esas oportunidades. En materia de industria solar, en materia de industrias renovables no convencionales, hemos hablado del hidrógeno verde. Bueno, eso requiere esfuerzos muy significativos en términos de recursos para que efectivamente se pueda materializar un cambio significativo y aprovechar una oportunidad en esa materia. Y nuevamente, ese no es un trabajo solamente del sector público, es un trabajo de lo público y lo privado, que trabajen coordinadamente, los públicos generando esa coordinación, esa provisión de bienes públicos para que los privados inviertan y de esa forma generemos nuevamente más oportunidades de crecimiento, pero en ese caso y en el caso particular de nuestro país, también un crecimiento sostenible, que me parece que va a ser un tema que es un tema fundamental en donde tenemos que hacer un esfuerzo grande en términos de compatibilizarlo, porque creo que son plenamente compatibles con la generación de crecimiento y de oportunidades de empleo. Sí, bueno, esa mirada, la importancia de complementar la mirada pública con lo privado es justamente parte importante de este seminario. Luis Felipe Céspedes, exministro de Economía, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, muchas gracias por habernos acompañado en este encuentro de Camacoes. Gracias a ustedes. Seguimos en esta transmisión del seminario de Camacoes sobre la inversión extranjera en Chile y para tocar este tema desde la mirada del sector privado nos conectamos nuevamente con España para hablar con un gran representante de la inversión extranjera en Chile. Estamos hablando de Abertis y desde hoy nos acompaña Andrés Rogovsky, CFO internacional de Abertis. Andrés, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro. Muchísimas gracias, Gabriela. Saludos a todos, señora ministra. Y efectivamente, CFO del grupo Abertis, que yo creo que los que nos conocéis sabéis que somos un grupo con sede y orígenes en España, pero con una grandísima proyección internacional. La inmensa mayoría de nuestro negocio es internacional. Estamos permanentemente evaluando las oportunidades de inversión que tenemos en todo el mundo, mucho de ello en América Latina, en un contexto en el cual anualmente yo creo que invertimos unos 2.000 millones de euros, que son muchos pesos, no sé cuántos son. Entonces, desde esa perspectiva, fundamentalmente os quiero contar dos cosas. Una, lo mucho que nos gusta Chile, y creo que hemos dado prueba de eso en los 17 años que llevamos en el país. Y os contaré un poco de eso, pero también
compartir con vosotros, sobre todo los amigos chilenos, que creo que estamos en un momento crítico que determinará mucho la voluntad de inversores como nosotros de seguir invirtiendo a futuro con el mismo entusiasmo en Chile. Es un momento crítico, igual hay ciertas decisiones que se tomarán que condicionarán probablemente bastante el futuro de la inversión extranjera. Pues en Chile llevamos 17 años, hemos invertido unos 2.500 millones de pesos a lo largo del tiempo. Somos, yo creo, el principal operador de concesiones de carretera. Operamos una cuarta parte de los kilómetros en concesión que hay en Chile. Generamos directa e indirectamente unos 3.000 empleos, 2.000 de ellos, 1.000 de ellos en directo, 2.000 en indirecto. Hay una generación fiscal muy importante ligada a nuestra actividad. En pesos, entiendo que son unos 1.700 millones de pesos en los últimos 3 años. Es decir, nos consideramos, digamos, un ciudadano más de Chile, muy comprometido con el país. Pensamos que lo hemos demostrado con el tiempo y esperamos que siga siendo así hacia futuro. ¿Qué nos ha gustado de Chile? Varios de los participantes lo han remarcado. Yo creo que son elementos bien conocidos. Es un país con una población, una clase dirigente con un alto grado de calificación. Estamos encantados, por ejemplo, con nuestro equipo dirigente. De hecho, nuestro equipo en general en Chile son grandes profesionales. Eso siempre es importante cuando miramos la posibilidad de invertir en un país. Gente que hace bien las cosas, que no busca atajos, ¿no? Hay una cultura, digamos, empresarial muy seria. Nos ha gustado hasta ahora la estabilidad jurídica que ha dado Chile. Yo creo que Chile empezó una aventura, digamos, de apertura a la inversión extranjera hace muchos años. Lo hizo de una forma que se ha considerado modélica para muchísimos países, no solo de la región, sino mundialmente, que es estableciendo reglas muy claras, definiendo muy claramente los objetivos del gobierno y cumpliendo con el tiempo. Y eso hasta ahora yo creo que ha funcionado muy bien para Chile en cuanto a la cantidad de inversión extranjera que ha podido recabar, y nos ha funcionado bien para nosotros. Hay años malos, hay años buenos. El año a lo mejor no va a ser el mejor de nuestra historia en Chile. Unos tráficos que están en unas caídas, yo creo, acumuladas del año de más de 30%. Eso es enorme, nunca visto durante tanto tiempo. Pero es lo que hay. Sí, estamos ahí no para, digamos, cobrar un cheque todos los años. Estamos ahí, invertimos, años buenos, años malos, tenemos un retorno. Ese retorno se supone que compensa el riesgo que asumimos. Entonces, bien, eso es lo que nos gusta de Chile. Ahora, el momento es probablemente crítico. No me toca a mí, como no chileno, opinar sobre la crisis social y política que se ha generado en los últimos meses. Simplemente observar, digamos, los efectos que ha tenido en nosotros y los efectos que podría tener a futuro. Obviamente ha vivido mucho disturbio. Nuestro problema en los últimos meses de tráfico no es solo un problema de COVID, viene antes. Es decir, la perturbación social que hubo en otoño, nuestro otoño, vuestra primavera, implicó por lo menos 2 meses de muchísima perturbación en los tráficos, mucha pérdida de ingresos relacionada con eso, mucho daño. Estamos con una conversación muy avanzada con nuestras compañías de seguro a ver cuánto de eso cubrimos, pero son daños muy importantes que hemos sufrido como operador. Entonces, claramente el contexto social ha sido lo que es, ojalá no, pero podría volver a serlo. Claramente ha desencadenado un proceso político que observamos muy de cerca. Os deseamos lo mejor en resolver eso. Tenemos la esperanza de que vuestra clase política sabrá encauzar lo que son legítimas reclamaciones y frustraciones hacia algo que siga fomentando y siendo acogedor a la inversión extranjera, ¿no? Entonces, un inversor como nosotros tiene muchas alternativas de inversión. Operamos en 15 países. De vez en cuando entramos a un país nuevo. Acabamos de invertir en México, es un país en el cual no éramos presentes. Hemos invertido hace 6 meses 3.500 millones de euros.
Hasta para una empresa como nosotros es mucho. País nuevo, que no conocíamos, no habíamos hecho absolutamente nada. ¿Por qué hemos escogido ese país? Uno, porque tiene un dinamismo económico importante, muy vinculado a su cercanía a Estados Unidos, pero también porque el gobierno, nuevo gobierno controvertido, el de AMLO, había dado unas pruebas muy claras de su respeto por la seguridad jurídica. No, a lo mejor no lo habéis visto tan de cerca como nosotros, pero ha habido una gran controversia relacionada con el aeropuerto de la Ciudad de México, contrato con el sector privado, que el señor AMLO había hecho como promesa de campaña dar por terminado ese contrato, que consideraba abusivo, y lo hizo, pero lo hizo respetando muy escrupulosamente el equilibrio económico de las partes privadas que estaban en ese contrato, los bonistas, los accionistas, etc. Y eso nos impresionó mucho. Es una cosa que, sí, un gobierno que claramente venía para cambiar cosas, pero que tuviera claro el tema de la estabilidad jurídica y regulatoria, es una cosa fundamental para fomentar la inversión extranjera. Nos hemos lanzado en México. Nos ha ido muy bien por ahora, el diálogo con el gobierno y con las autoridades es estupendo, al punto que hace pocos meses, justo después de haber cerrado la compra, nos hemos comprometido con una nueva inversión en México, de unos 350 millones de euros adicionales, en una negociación con el gobierno que ha sido muy productiva. Entonces, eso... bueno y malo para Chile, en el sentido, hay inversores que están permanentemente buscando oportunidades de inversión, pero pueden comparar con otras alternativas. Y es importante, entendemos, para Chile, para poder seguir atrayendo esa inversión extranjera, seguir respetando, digamos, ciertos aspectos que nosotros, como inversores del sector privado, consideramos esenciales para invertir en un país específico. Entonces, hemos sufrido en los últimos meses las perturbaciones sociales. Bien, eso es parte del negocio. Pero también ha ocurrido para nosotros y algunas otras empresas de inversión extranjera, ha habido cambios regulatorios y ha habido renegociaciones de contratos. Lo ha habido en el sector eléctrico, ha sido muy sonado, lo sé, en Chile, en el sector de aguas. No, por las conversaciones que tenemos con nuestros colegas de las empresas involucradas, no lo han tomado bien. Y nosotros también hemos tenido que pasar, digamos, por ese proceso, hemos pasado por ese proceso a solicitud de nuestro ministro de tutela, y hemos, por ejemplo, renegociado en un aspecto muy fundamental, en octubre y noviembre hemos renegociado una parte de nuestro contrato de concesión. No nos ha gustado el resultado, en el sentido que es una negociación que no, entre comillas, no nos ha ido particularmente bien. Reconocemos que es legítimo que en un gobierno, en un contexto social como el que está atravesando Chile en ese momento, busque medidas para aliviar la presión, para responder a legítimas reclamaciones de la población, pero a lo mejor estamos muy sensibilizados a que esas negociaciones y esas revisiones de condiciones contractuales se hagan tratándonos como socios. Y ha habido, digamos, declaraciones, consideramos muy desafortunadas, de parte del gobierno, en las cuales se nos ha puesto muy a la luz pública. Hemos sido un poco un chivo expiatorio. Ha ocurrido otra vez recientemente relacionado con una diferencia de interpretación que tenemos con el Ministerio relacionado con la activación o no activación de bloques de congestión en nuestras rutas en Santiago, en la cual, bien, hay una diferencia de interpretación. Hay un mecanismo para resolverlo, que es un sistema muy bien diseñado en Chile de conciliación y de arbitraje, que siempre nos ha funcionado bien históricamente. A veces nos ganamos, a veces perdemos, pero un sistema que se reconoce y reconocemos que actúa con criterios profesionales, transparentes e independientes.
y se nos ha atacado mucho públicamente por esa diferencia de interpretación de parte del gobierno. Eso no es necesariamente tratarnos como un socio. Estamos dispuestos a hacer mucho, cambiar muchas cosas, hacer sacrificios, pero sí esperamos que se nos trate como socios, como lo hacen los demás países en los cuales somos presentes. Insisto, muy legítimo que un gobierno en un contexto social dado busque atender a esas reclamaciones y tome acciones y proponga y plantea cambios contractuales o legislativos, nos parece más que legítimo, es la obligación de los gobiernos hacerlo, pero que se respete los equilibrios económicos, los contratos y que se nos trate como socios más que como chivos expiatorios. Nos pasó hace poco en Francia, bueno, hace poco, año y medio, chalecos amarillos, algunos habrán seguido noticias en Francia, gran movimiento social por una situación de mucha presión económica en gran parte de la población. Parte de la frustración se dirigió al sistema de peajes, porque claro, en la economía mensual de una familia que tiene que viajar 50, 100 kilómetros al día, el peaje cuesta. Es una cosa que entendemos y lo hay. También destrozos, también cierre de carreteras, pero el gobierno en ningún momento nos atacó, nos puso de chivos expiatorios y siempre actuó para defender los equilibrios de nuestros contratos. Hubo cambios contractuales, pero siempre dentro del respeto que se debe a un socio que además ha sido muy leal en los años. Y bien, pero yo creo que no nos quedemos, digamos, con la frustración de los últimos meses, sino lo mucho que nos gusta Chile, lo bien que nos ha tratado Chile históricamente, y decir que esperamos que se sigan dando o se vuelvan a dar las condiciones para que podamos mostrar con inversión, no con palabras, con inversión, nuestro compromiso y nuestro amor por Chile. Mencionaba los desafíos en materia regulatoria, de políticas públicas. ¿Existe la posibilidad de que en poco más de un mes más votemos a favor de construir una nueva constitución? ¿Qué temas debiesen incluirse en esta nueva Carta Magna que puedan seguir promoviendo y captando la inversión extranjera en Chile? No sigo el tema en demasiado detalle, pero os digo un poco la impresión que me llevo de parte de mis colegas. No es tanto lo que se ponga, sino que no se quiten ciertas cosas, que no se quiten el respeto por la propiedad privada y los demás elementos de una constitución, digamos, que protegen a la inversión privada, buscando obviamente un legítimo equilibrio entre los múltiples intereses que componen una sociedad. Sí, mencionabas también el tema en México, la inversión que están realizando en México en estos minutos. ¿Qué regulaciones, qué políticas públicas han implementado allá que han permitido la captación de mayores capitales extranjeros que se pudiesen replicar en Chile también? Yo creo que el tema no está tanto en los detalles de la regulación, porque es bastante similar en el fondo, la chilena, la mexicana, etcétera. No difieren demasiado, ¿no? Tienes un contrato de concesión, te dan unos ciertos números de años de operación, tienes tarifas, tienes un mecanismo de reequilibrio de tarifas, etcétera. Es más en la cultura que se va creando de confianza entre el empresario y el gobierno, porque nuestras inversiones son proyección de muy largo plazo, que sientas que efectivamente este año y el próximo y el siguiente vas a seguir teniendo una relación, digamos, constructiva, no agresiva con tu concedente. Y que cuando hay un problema es cuestión de sentarse y resolverlos juntos. Porque son problemas compartidos. Son, como lo he dicho, somos no lo somos, quisiéramos serlo, pero somos por lo menos moralmente un ciudadano más de Chile. André Rogovsky, CFO internacional de Abertis, muchas gracias por haber participado en este seminario de la inversión extranjera en Chile organizado por Camacoes. Muchas gracias. Son las 10 de la mañana con 26 minutos en Chile, 3 de la tarde con 27 minutos en España, hacia donde nos conectamos ahora porque tenemos el placer de contar en este seminario con doña María Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo de España, para darnos a conocer la visión desde este país de la inversión en Chile. Ministra, muchas gracias por acompañarnos hoy en este encuentro.
Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme y me vais a permitir que mis primeras palabras sean para felicitar a la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile por su centenario, 100 años de vida de Camacoes, tiempo en el que sin duda habéis construido relaciones de negocio entre Chile y España, mirando siempre al futuro, como dice vuestro lema. Os deseo una larga longevidad y que vuestro trabajo siga construyendo, como en los 100 años anteriores, esas relaciones comerciales y de inversión entre Chile y España. Y estos 100 años, sin duda, desde la Cámara habéis sido protagonistas de la apertura exterior de nuestros países, de España y de Chile, y habéis contribuido a la generación de riqueza y bienestar, pero sobre todo, y es lo que me gustaría destacar, habéis contribuido a reforzar nuestros lazos comerciales, sociales, económicos y, como no, culturales. En definitiva, nuestros lazos como países hermanos. En estos momentos, Camacoes se ha convertido en un centro de encuentro y diálogo entre Chile y España. Este seminario, sin duda, es un ejemplo de ello. Y quería destacar el foco especial que en la Cámara tienen sectores en los que se desarrolla la inversión española en Chile, que es el objeto de mi ponencia. Sectores como la energía, como las infraestructuras, como la banca, telecomunicaciones, concesiones, seguros, turismo o, en definitiva, el conjunto de los servicios empresariales. Para contextualizar cuál es el volumen de la inversión española que está en Chile, me voy a remitir a los datos del Banco Central de Chile del 2008, que sitúa a España como el segundo inversor extranjero en términos de stock. Hablamos de 36.105 millones de dólares, solo precedida por Estados Unidos. Si analizamos los flujos de inversión, durante 2018 España se posicionó como líder de los inversores extranjeros en Chile con 3.692 millones de euros, y Chile es el primer destino en Latinoamérica en términos de inversión española por habitante. Sin duda, estos resultados se han alcanzado gracias a que las empresas cuentan con un marco institucional seguro. Como sabéis, desde el 2004 Chile y España tienen en vigor el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, y desde el 2004 está en vigor el Convenio para evitar la doble imposición entre España y Chile. Acuerdos que, sumados a la tradicional seguridad jurídica chilena y al buen desempeño de la economía, han hecho posible, como he comentado, una llegada importante de inversiones españolas a Chile. En estos momentos, los dos países estamos enfrentando una pandemia global que ha mermado los flujos de inversión extranjera debido fundamentalmente al cierre de fronteras, pero también al contexto de incertidumbre económica mundial. Como señala la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD, los pronósticos es que los flujos mundiales de inversión extranjera directa disminuyan este año un 40%, entre un 5 y un 10% en el año 2021, para luego reiniciar una recuperación en el año 2022. Y ante este nuevo contexto provocado por la pandemia, desde la Secretaría de Estado de Comercio hemos querido reforzar los instrumentos de apoyo a la internacionalización de las empresas españolas. Me gustaría destacar, por ejemplo, el papel que el ICES ha desempeñado durante estos meses. Ha adaptado todo su plan de actividades para responder de forma más eficiente a las necesidades de las empresas, con un objetivo que, bajo el lema "No pares, el ICES está a tu lado", ha permitido mantener la actividad exportadora de muchas empresas y reducir de esta manera el impacto negativo de la pandemia en la actividad internacional. Pero además, hemos incrementado también los fondos disponibles para las operaciones de exportación e inversión hacia las pymes, ampliando la línea FIEM-Pyme hasta 150 millones de euros, y hemos puesto en marcha una nueva línea en el marco de CESTE, la línea CESTE COVID, por un importe de 2.000 millones de euros, destinada a asegurar la financiación bancaria a empresas exportadoras afectadas por el COVID. Y otra medida importante que también me gustaría destacar es el nuevo mecanismo Fast Track lanzado por Cofides, dirigido a la aprobación de aplazamientos de cuotas de empresas afectadas por la crisis del COVID-19.
En definitiva, hablamos de un conjunto de medidas dirigidas a atender las necesidades de las empresas en su actividad internacional y con ello hacer frente al impacto de la pandemia. Medidas que vamos a reforzar, que en estos momentos estamos trabajando para incorporar al Plan de Acción para la Internacionalización de la Economía Española 2021-2022, que tiene 3 objetivos prioritarios. En primer lugar, preservar el tejido exportador. En segundo lugar, conseguir que el sector exportador se configure como un pilar de crecimiento y empleo. Y en tercer y último lugar, la resiliencia del comercio internacional frente a futuras crisis. Un plan de acción que contempla medidas para promover, por ejemplo, la imagen de España asociada a la competitividad y a la excelencia productiva, para continuar favoreciendo la diversificación de nuestras exportaciones y la implantación de empresas españolas en sectores y destinos estratégicos, para atraer inversión extranjera directa, para acompañar a las empresas internacionalizadas en el cambio estructural necesario y acelerado por la pandemia hacia la digitalización y el uso masivo de las tecnologías, pero también para consolidar la sostenibilidad como una herramienta de internacionalización en esa estrategia comercial vinculada a potenciar el impacto social y medioambiental en los mercados de destino, como es el mercado chileno. En definitiva, un plan de acción 2021-2022 para acompañar el esfuerzo de internacionalización de las empresas españolas y contribuir a la recuperación de la economía tras la pandemia. A pesar de que sin duda el reto es enorme, estoy convencida que tanto España como Chile van a reforzar sus flujos comerciales y de inversión en los próximos años, porque ambos países parten de una base sólida. Y me gustaría referirme, antes de terminar, a la Alianza del Pacífico, un proyecto de integración económica que ha permitido que nuestros 2 países unan esfuerzos en la dinamización internacional de comercio y de inversión. Nuestra doble condición de país observador de la Alianza, pero también de miembro en la Unión Europea, nos coloca sin duda en una situación óptima para reforzar la inversión y los intercambios comerciales entre ambos mercados y, por ende, entre Chile y España. Bajo el liderazgo de la presidencia chilena, que se extenderá hasta finales de año, los países miembros y observadores de la Alianza han continuado estrechando sus vínculos económicos gracias al fortalecimiento de la cooperación en áreas claves como las cadenas globales de valor, el desarrollo de la agenda digital o la formulación de una estrategia de potenciación y acceso a los mercados de las pymes. Confiamos en que esta vía adicional de colaboración entre Chile y España siga reforzándose en el futuro y abra sin duda nuevas oportunidades de negocio para las empresas chilenas, pero también para las empresas españolas en la región. Y para terminar, me gustaría hacer una reflexión y señalar que las empresas españolas siguen apostando por Chile a largo plazo, a pesar de las circunstancias adversas generadas por la pandemia del COVID-19. Sin duda, proyectos como los campos eólicos, parques solares, carreteras, proyectos de agua, hospitales, son solo algunos de los ejemplos de inversiones españolas en Chile que están mejorando la vida de los chilenos y al mismo tiempo están generando y contribuyendo a la generación de empleo y riqueza en el país. Para nosotros será también una gran satisfacción poder acoger a empresas chilenas que vengan a España para aplicar su talento en proyectos innovadores que contribuyan a la creación de empleo y de riqueza. Y estamos, sin duda, como decía, ante un gran reto. No podemos olvidar que en los momentos difíciles como los actuales siempre son una oportunidad para innovar y para replantearnos cómo hacer mejor las cosas. Y quería terminar con una cita del reformista social americano Henry Ward, que decía: los mejores éxitos de uno generalmente suceden tras los mayores desafíos. Por lo tanto, queremos que desde el Gobierno de España contéis con nosotros para afrontar estos nuevos desafíos y también, por supuesto, el Gobierno cuenta con todos vosotros para que los próximos años sean fructíferos y podamos recuperar esa recuperación económica que la pandemia ha limitado. Muchísimas gracias. Ministra, muchísimas gracias por estas palabras, por el mensaje de apoyo también en este seminario sobre la inversión extranjera en Chile organizado por Camacoes. Son las 10 de la mañana con 36 minutos, estamos cerca de la finalización de este evento de Camacoes y para dar unas palabras de cierre nos acompaña Enrique Ojeda Vila, embajador de España en Chile y presidente honorario de Camacoes. Embajador. Hola, muy buenos días a todas y a todos. Quisiera
comenzar con un saludo muy especial a la ministra. Tuve ocasión, además de conocerla personalmente, con ocasión del viaje del presidente Piñera a Madrid en octubre del 2018, donde ella tuvo una intervención en un acto precisamente para promover esa inversión entre ambos países. Así que desde el principio la ministra ha estado muy implicada en la promoción de las relaciones bilaterales a nivel económico-comercial, de inversión entre nuestros países. Gracias, ministra, por acompañarnos. Por supuesto, enhorabuena a Camacoes por la organización de este seminario. Seminario de un nivel muy alto, de una franqueza, creo, necesaria entre países socios y amigos, y que además continúa el camino que está desarrollando Camacoes en este su primer siglo de existencia. El aniversario como tal era el año pasado, pero las circunstancias se hicieron, llevaron a la necesidad de celebrarlo, de conmemorarlo este año, los 101 años de existencia. Y mis palabras, precisamente, además de agradecer a todos los intervenientes por sus exposiciones que han dibujado ese mapa de la inversión extranjera en general y de la española en particular en Chile. Quisiera empezar precisamente por ahí, por esos 100 años de historia y por el conjunto de la historia de la relación entre nuestros dos países, porque la inversión española en Chile, esos 100 años de la Cámara de Comercio, pero esas relaciones entre nuestros países que precisamente el mes de octubre cumplirán 500 años, tienen una base mucho más amplia. La secretaria de Estado de Comercio, como ella misma subrayaba, es la tercera vez que interviene en las últimas semanas en eventos de este tipo con Chile. La secretaria de Estado de Comercio mencionaba los 100 años de Camacoes, pero también mencionaba al Hogar Español, también mencionaba a esas instituciones tan fantásticas como las compañías de bomberos voluntarios, las Bombas España, que en toda la geografía chilena llevan ese emblema de España, el escudo de España, en la labor en favor de la comunidad. Y creo que esa inversión, que la fuerza de esa inversión se da precisamente porque el contexto de la relación entre España y Chile es tan amplio, tan profundo y tan intenso. Como decía, este mes de octubre vamos a conmemorar el 5º centenario del paso del Estrecho de Magallanes, que también es el 5º centenario, los 500 años de la relación entre España y Chile. Esa relación con ese idioma, esa cultura, esa historia común y compartida, que creo que es pedestal y también ancla para esa relación de inversión, que es la que nos lleva hoy en este seminario. Pero me gustaría precisamente ponerlo en contexto, no es una cosa ajena al conjunto de la relación bilateral. Por supuesto, se ha subrayado los méritos del modelo chileno, ese modelo que han construido ustedes los chilenos fundamentalmente en estos 30 años, esa seguridad jurídica, esa estabilidad institucional que ha hecho que Chile sea el principal país que ha traído inversión extranjera en el conjunto de la región, en el que el segundo en importancia respecto a su Producto Interior Bruto. Se ha aludido también al momento en el que estamos viviendo, al momento que está viviendo Chile, y que con tanto interés y atención seguimos todos los países socios y amigos del gobierno de Chile, del pueblo de Chile, todos con optimismo del camino que tomarán, que decidirán los chilenos. Pero además de subrayar ese entorno, ese contexto de la inversión española en Chile, me gustaría también subrayar 3, 4 desafíos, retos que el conjunto de la inversión, de lo que pueda ser la inversión extranjera, pero por supuesto yo voy a hablar de la inversión española, tenemos respecto a nuestra relación con Chile. Y cómo sepamos resolver, afrontar esos retos, esos desafíos, creo que puede marcar mucho el futuro de esa relación. En primer lugar, y por supuesto, todos los intervenientes han aludido a él, la crisis del coronavirus. En el pasado ha habido otras crisis, también socioeconómicas, que han afectado a algún país, a alguna región, al sector público, a sectores privados. Pero por primera vez en la historia de la globalización, tenemos una crisis que afecta a todos los países de todas las regiones y además no solamente al Estado, no solamente al sector público, no solamente al sector privado, sino a todos y cada uno de nosotros como ciudadanos. Es una crisis ante la que todos, como ciudadanos, como personas, como familias, estamos intentando reaccionar. De ahí creo la importancia especial que cobra la respuesta que sepamos dar las autoridades públicas y cómo, además, podamos articular esa respuesta, esa certidumbre que nuestra sociedad, que nuestros ciudadanos nos reclaman, en colaboración
con el sector privado en relación a las medidas necesarias para apuntalar el crecimiento económico de nuevo. Y la ministra se acaba de referir a eso, a ese contexto. Creo que es fundamental que sepamos actuar en esa colaboración pública-privada para avanzar con seguridad en estos tiempos de incertidumbre. En segundo lugar, y también la ministra ha hecho referencia a eso, en ausencia de un gran proyecto de integración regional en el conjunto de América, qué importantes, sin embargo, son esos procesos de integración como la Alianza del Pacífico. Creo que eso es un gran atractivo para la inversión extranjera en Chile, que además da esa seguridad y esa estabilidad, y creo que es un reto que las empresas españolas, que la inversión española debe también saber tener en su actuación. Están haciendo además cosas muy interesantes la Alianza del Pacífico, y Chile además está promoviendo diversos campos que creo que son de especial interés para la inversión española. Además, también en el campo de lo regional estamos renegociando el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Chile, que tan decisivo fue para el despegue definitivo de nuestras relaciones en todos los campos, pero sobre todo en el económico, en el comercial, en la inversión. Confiamos en que la fructífera negociación del acuerdo de asociación dé otro impulso, ahora de nuevo muy, muy necesario en estos tiempos. Otros retos que creo que tenemos en esa relación, algunos de ellos además lo hemos tratado en algún seminario reciente de Camacoes, la digitalización de la economía, que por supuesto no solamente hace referencia a la digitalización de las economías nacionales o internacionales, sino a la digitalización, al reto de la digitalización de las relaciones bilaterales y de la inversión. Creo que son unas oportunidades que nuestras empresas, compañías, sector privado, la inversión española debe saber articular. La Secretaría de Estado de España Digital participó hace unas semanas en un seminario también de Camacoes y hacía referencia a diversos sectores como la salud digital, el turismo digital, la movilidad sostenible, todos decisivos en esta nueva economía y los que además España tiene un alto valor cualificado, valor añadido, y creo que lo podemos aportar a esta relación bilateral con Chile. La fuerza y la necesidad de una recuperación basada en la economía verde, fundamental, y creo también es algo en lo que España tiene un valor añadido que estamos incorporando a nuestra relación con Chile. Tenemos proyectos de una gran importancia que van a avanzar en ese campo para hacer un Chile, en este caso, con un desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible, y con ello acabo, que debe además aportar a lo que creo que es fundamental en toda inversión, y creo que es lo que está haciendo la inversión española, ayudar al desarrollo del país, a esa consecución de un país más inclusivo, más justo, más desarrollado. Los datos de la inversión española en Chile han sido antes expuestos, ese aporte al Producto Interior Bruto de Chile, ese aporte a la creación de empleo, ese aporte con los impuestos que se pagan aquí en Chile a las políticas públicas de Chile. Creo que la inversión española debe seguir aportando y, por lo tanto, jugando ese papel, como ha sido mencionado también en alguna intervención, jugando ese papel de socio de las autoridades chilenas, del sector privado chileno, de saber integrarse, como ha hecho hasta ahora, en ese desarrollo y en esa modernización de Chile. Los chilenos afrontan una etapa decisiva ahora. Yo creo que la inversión española puede jugar un papel también muy importante en ese nuevo desarrollo, nueva modernización, creación de un Estado más inclusivo en el que están dirigiendo los chilenos. Creo que las autoridades públicas, desde luego, vamos a aportar también a esa relación como país amigo y como pueblos y sociedades hermanas. Así que, de nuevo, mis felicitaciones a Camacoes, que está haciendo una labor extraordinaria para tocar los diversos temas de la relación bilateral entre España y Chile en el campo de lo privado, de la economía, del comercio, de la inversión, y por supuesto como Embajada de España, como Gobierno de España, y ahí está la ministra como mejor prueba de ello, siempre encantados de aportar en este camino. Muchas gracias.
Muchas gracias, embajador, por estas palabras de cierre. Y con estas palabras justamente finalizamos este seminario sobre la inversión extranjera en Chile, un evento organizado por la Cámara Oficial Española de Comercio de Chile, que celebró en 2019 su primer centenario, fomentando las relaciones comerciales y bilaterales entre Chile y España. Hoy, Camacoes mira hacia el futuro, fortaleciendo el desarrollo de la energía, infraestructura, turismo, telecomunicaciones, bancas, seguros y muchos otros servicios para Chile. Camacoes comprometido con el futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Nos despedimos hasta una próxima ocasión. Esta fue una edición del seminario Hablemos en Pauta. Agradecemos sinceramente su presencia y los dejamos invitados para un próximo encuentro.